Mi exesposa me engañó hace 15 años, y ahora necesita mi ayuda, pero me negué. Ahora, mis hijos están en mi contra. No sé por qué estoy escribiendo esto, tal vez solo para desahogarme, para intentar entender lo que ha pasado. Quizás compartirlo me ayude a lidiar con la confusión y la rabia que siento. Sé que lo que voy a contar podría dividir opiniones, y no espero mucha simpatía. Pero aquí estoy, contándoles mi historia. Soy un hombre de 52 años, y hace 15 años me divorcié de mi exesposa después de descubrir que me había estado engañando. No fue un simple desliz, fueron 2 años enteros de mentiras, engaños y traición con un amigo suyo. Tenemos 3 hijos, Sara, 26, Jake, 23, y Emily, 21. En ese entonces, me esforzaba por ser un buen esposo y padre. Estaba lejos de ser perfecto, claro está. Nuestra situación financiera era difícil, yo trabajaba 2 empleos para mantener a nuestra familia de 5. Mi exesposa se quedaba en casa para cuidar a los niños. Pensaba que teníamos un acuerdo justo, yo proveía económicamente y ella criaba a nuestros hijos. Pero no era suficiente. Ella siempre se quejaba de que no pasaba tiempo con la familia y de que no ganaba lo suficiente. Durante años viví con esa culpa, sintiéndome insuficiente tanto como esposo como padre. Pero con el tiempo, llegué a comprender que estaba haciendo lo mejor que podía. Yo venía de una familia modesta, y mantener a 5 personas no es nada fácil. Todo lo que teníamos era fruto de mi esfuerzo. Un día, la verdad salió a la luz. Descubrí que me había estado engañando con su amigo durante 2 largos años. La traición no solo fue dolorosa, sino devastadora. No fue solo el engaño, fue todo lo que habíamos construido como familia lo que se desmoronó. Cuando la confronté, no intentó disculparse ni reconciliarse. No hubo llantos de arrepentimiento ni súplicas. De hecho, parecía más a la defensiva que arrepentida, como si hubiera justificado su infidelidad culpándome. ¿De verdad? Como si fuera yo el responsable de todo esto. Como si mi esfuerzo por mantener a la familia no hubiera significado nada. Así que, sin dudarlo, presenté la demanda de divorcio. Y sorprendentemente, ella no lo impugnó. Creo que estaba demasiado atrapada en la fantasía de su aventura con su amigo. Por supuesto, esa fantasía no duró mucho. Tan solo 6 meses después, él la dejó. En su desesperación, intentó volver conmigo. Pero para entonces, yo ya estaba emocionalmente desconectado. La confianza que alguna vez tuve en ella estaba completamente rota. Me concentré en nuestros hijos y en reconstruir mi vida. Durante los años siguientes, hice todo lo posible por ser un buen padre. Pagaba la manutención, contribuía a sus estudios universitarios, los llevé de vacaciones y siempre estuve ahí. Teníamos un acuerdo de custodia compartida, y los niños pasaban los fines de semana y las vacaciones conmigo. A pesar de todo el dolor, siempre creí que ellos no tenían por qué cargar con el peso de lo sucedido entre su madre y yo. 5 años después del divorcio, conocí a mi actual esposa. Ella es una mujer increíble, bondadosa y solidaria. Además, es una madre fantástica para nuestros 2 hijos pequeños, que están en la escuela primaria. Mi matrimonio ha sido estable y feliz desde entonces, aunque, por supuesto, no ha sido fácil balancear mi nueva vida familiar con mis responsabilidades hacia mis hijos mayores. Pero entonces, la vida dio otro giro inesperado, y esta vez, el caos golpeó de nuevo. Mi exesposa, que se había mantenido soltera después de nuestra separación, tuvo un derrame cerebral hace 1 año. Recuerdo haber recibido una llamada de mi hija mayor, Sara,
dándome la terrible noticia. Mi ex estaba paralizada de la cintura para abajo y su recuperación era incierta. Mi primera reacción fue de empatía, sobre todo por mis hijos, quienes tuvieron que enfrentarse a ver a su madre en ese estado. La visité con mi esposa actual. No voy a mentir, verla así me hizo sentir una especie de lástima que nunca pensé que tendría por ella. No se lo deseaba. A pesar de la rabia y el rencor que aún existía en mí por lo que había hecho, nunca quise que sufriera de esta manera. Mis hijos, especialmente Sara, comenzaron a pedirme ayuda económica. Las facturas médicas se acumulaban y ella no tenía cómo cubrirlas. Hice lo que sentí que era lo correcto en ese momento, les di un cheque que cubrió la mayoría de los gastos médicos iniciales. Parecía que todo mejoraba, hasta que, las demandas comenzaron a aumentar. Ahora queda esperar la siguiente parte, donde se revelará cómo la situación se desbordó aún más. ¿Qué harían ustedes en una situación así? ¿Debería seguir ayudando a pesar de todo lo que pasó? Dejen sus comentarios y opiniones, los estaré leyendo. Parte 2. La presión de mis hijos y las exigencias que jamás imaginé. Con el tiempo, las cosas fueron empeorando. Aunque yo ya había ayudado económicamente en 3 ocasiones, llegamos a un punto en que ya no podía seguir ofreciendo más dinero de forma indefinida. Les expliqué a mis hijos que contribuiría siempre que me fuera posible, pero que no podía comprometerme a una cantidad específica o constante. ¿Qué pasó después? Mis hijos no lo tomaron bien, para nada bien. Ellos, en su frustración, comenzaron a exigirme que me hiciera completamente responsable de su madre. Querían que me encargara de cubrir todos los gastos médicos y de manutención. Se mostraron descontentos con mi negativa y dejaron de responder a mis llamadas y mensajes. La tensión aumentó. Cada vez que publicaba algo en redes sociales sobre mi vida con mi esposa y mis hijos, recibía respuestas sarcásticas de parte de ellos. Era evidente que su resentimiento estaba creciendo. ¿Alguna vez han sentido que sus propios hijos los ven como una fuente interminable de recursos? Así me sentía yo, como si no tuvieran en cuenta mis propios sacrificios y obligaciones actuales. Mis hijos parecían no tener empatía hacia mi situación, se sentían con derecho a mi dinero solo por el hecho de que su madre y yo estuvimos casados hace más de 15 años. Aguanté los comentarios sarcásticos, las críticas y las indirectas lo más que pude. Pero ayer, todo explotó. Jaque me llamó, quejándose de la situación y, en esencia, culpándome por no asumir más responsabilidad con respecto a su madre. Ahí, ya no pude más. Exploté. Le dije, ya he cumplido con mis obligaciones. Los crié, los apoyé financieramente, pagué su educación. Hice todo lo que se espera de un padre y más. Pero su madre y yo llevamos 15 años divorciados. Ya no soy responsable de ella. Ella tomó sus decisiones, y ahora debe enfrentarlas. Jaque colgó sin decir una palabra. Después de esa conversación, me sentí abrumado. Por supuesto, entiendo el dilema de mis hijos, están lidiando con una situación difícil, cuidando de su madre mientras intentan cumplir con sus propias responsabilidades. Pero yo no estoy en una posición para cubrir todos los gastos ni asumir el rol de cuidador principal de mi exesposa. Tengo mi propia familia que depende de mí. Y antes de que alguien piense que estoy siendo cruel, quiero aclarar algo importante: mis hijos saben que su madre me fue infiel. No los manipulé ni los obligué a tomar partido. Esa fue una cuestión entre su madre y yo. Jamás intenté usarlos como herramientas para que la odiaran o tomaran bando. Lo saben porque lo hablamos cuando lo preguntaron,
pero siempre intenté mantenerlos fuera de la batalla emocional entre su madre y yo. Pero, ¿creen que eso ha sido suficiente? Aquí es donde las cosas se pusieron aún más tensas. Después de nuestra última conversación, Jack reunió a sus hermanas y vinieron a mi casa. Parecían decididos, como si tuvieran algo más que decirme. ¿Podría ser que las cosas fueran a mejorar? No. No fue así. Comenzaron a quejarse de lo difícil que era para ellos manejar sus finanzas, trabajar y cuidar a su madre enferma. Entendí el punto, me puse en su lugar. Pero lo que siguió me dejó sin palabras. Me dijeron, con la mayor tranquilidad del mundo, que esperaban que yo me convirtiera en el cuidador principal de su madre. ¿Qué? Sara me lo dijo sin rodeos: papá, ahora que tienes una situación financiera más estable, podrías compartir nuestra carga. Tal vez podrías cuidar de mamá los fines de semana y por las noches, así nosotros podríamos tener algo de tiempo libre para nuestras propias vidas. ¿Cómo podían esperar que yo, que ya tengo mi propia familia, me convierta en el cuidador de mi exesposa? Mi reacción inicial fue de asombro total. No levanté la voz, pero mi mente estaba en llamas. ¿Qué estaban pensando? Les dije con calma que ya no era mi responsabilidad. Habíamos estado divorciados por más de 15 años, y yo había seguido adelante con mi vida. Si ellos querían ayudar a su madre, estaban en todo su derecho, pero yo no iba a asumir un papel que ya no me correspondía. Sara comenzó a llorar. Emily la abrazó. Mis hijos estaban visiblemente molestos, no podían entender por qué no estaba dispuesto a hacer más. ¿De verdad esperaban que abandonara mi vida para cuidar de la mujer que había destrozado mi confianza y mi familia? Lo más sorprendente de todo esto fue que, a pesar de la ayuda económica que ya había brindado, ahora querían que me convirtiera en su cuidador principal. Intenté razonar con ellos, explicarles que tengo un trabajo a tiempo completo, una esposa y 2 hijos pequeños que dependen de mí. Pero en su mente, yo seguía siendo responsable de su madre, solo porque alguna vez estuvimos casados. Jaque, después de un largo silencio, me miró y dijo: vamos, papá, no puedes evadir tus responsabilidades. Al fin y al cabo, ella es tu esposa. Ex esposa, lo corregí de inmediato. Le expliqué que ella había destruido nuestro matrimonio con su infidelidad. Quise decir más, pero me detuve. No quería sonar vengativo, aunque no puedo negar que parte de mí sigue sintiendo resentimiento por todo lo que pasó. Mis hijos no lo tomaron bien. Se unieron y me acusaron de haber abandonado a su madre, de ser insensible y egoísta por elegir a mi nueva familia por encima de ellos. Fue una conversación dolorosa y frustrante, llena de reproches y malentendidos. No llegamos a ningún acuerdo. Sentí que estaba hablando con una pared. Ninguna explicación parecía satisfacerlos. Entonces, mi esposa se enteró de lo que estaba pasando. Ella siempre ha sido increíblemente comprensiva, pero lo que ocurrió después fue un nuevo capítulo en esta historia llena de tensiones. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Debería seguir ayudando a pesar de todo lo que ocurrió en el pasado? Los leo en los comentarios, quiero saber sus opiniones. Parte 3. El enfrentamiento final con mis hijos. La situación con mis hijos había llegado a un punto crítico. Después de varios intentos de discutir de manera razonable sobre cómo ayudar a su madre, me vi atrapado en un ciclo interminable de exigencias que solo empeoraba con el tiempo. Mi esposa, generalmente muy paciente y dispuesta a mantenerse al margen en estos asuntos, finalmente se involucró cuando se dio cuenta de que mis hijos intentaban obligarme a convertirme en el cuidador principal de mi exesposa. Una tarde,
Después de horas de discusión sin llegar a ninguna conclusión, mi esposa, que había estado escuchando todo desde nuestra habitación, salió al salón y me preguntó, ¿qué está pasando? Sabía que había oído cada palabra de la conversación, pero esa era su forma de pedirme permiso para intervenir. Yo la miré, agotado, y le expliqué la situación. Los niños estaban abrumados por las responsabilidades y querían que yo asumiera el papel de cuidador principal. Mi esposa sonrió, pero fue firme. Se dirigió a mis hijos y les dijo, con una serenidad que ocultaba su indignación, entendemos su situación, chicos. Sabemos que es difícil, pero su papá ya ha cumplido con su parte por ustedes y por su madre. Ahora tiene otras obligaciones con nosotros. Esperamos que sean lo suficientemente maduros para entender eso. Mis hijos estallaron. No podían creer que mi esposa se atreviera a decir algo. Le pidieron que no se metiera en un asunto que, según ellos, solo nos incumbía a nosotros. Pero mi esposa no retrocedió. Asterisco respondió de inmediato. Tengo todo el derecho de involucrarme. Cada centavo que él le da a su madre sale de nuestro hogar. Podríamos haber pagado clases de natación para nuestros hijos con ese dinero, o haber financiado su campamento de verano. Pero lo permití por humanidad. Ahora veo que están explotando emocional y financieramente a su padre, y no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo lo manipulan. Esa respuesta no fue nada bien recibida. Emily, la más directa de los tres, fue la primera en atacar. Dijo que mi esposa era la razón por la cual yo no estaba dispuesto a ayudar más, acusándola de manipularme. La crueldad de sus palabras me sorprendió. Estaban atacando a una mujer que no había hecho otra cosa que apoyarme y ser una excelente madrastra para ellos. Fue como si de repente se convirtiera en una villana de cuento de hadas. Eso fue el colmo. Con el corazón en la mano, les dije a mis hijos que no iba a tolerar ninguna falta de respeto hacia mi esposa. Les dejé claro que, si no podían comportarse con civismo y dejar de hacerme sentir culpable por no cuidar de su madre, no tendría más opción que cortar toda relación con ellos. No me creyeron al principio. Para ellos, era impensable que yo pudiera hacer algo así. Pero lo hice. Cuando siguieron atacando a mi esposa y a mí, les pedí que salieran de mi casa inmediatamente. No podía permitir que esa falta de respeto continuara, por mucho que los quisiera. Me despedí de ellos, y en ese momento los corté de mi vida. No fue una decisión fácil. Fue una de las cosas más dolorosas que he hecho en mi vida. Los amo y siempre los amaré, pero no podía seguir permitiendo que me trataran de esa manera, ni a mí ni a mi esposa. Han pasado unos días desde que tomé esa decisión, y el silencio es doloroso. Me encuentro cuestionando todo lo que hice. ¿Fue lo correcto? Mis hijos pequeños me necesitan, y yo los necesito a ellos. ¿Valió la pena todo esto? Después de cortar la relación con mis hijos mayores, pasaron 3 largos meses de silencio. Ninguno de ellos intentó contactarme, hasta que, finalmente, Sara me envió un mensaje el día de mi cumpleaños. Fue un simple mensaje, al que respondí solo con un emoticón. Luego de eso, comenzó a escribirme ocasionalmente, preguntándome cómo estaba. Al principio, ignoré la mayoría de sus mensajes. No estaba listo para abrir esa puerta nuevamente. Eventualmente, Sara se disculpó por haber sido grosera con mi esposa. No le respondí sobre ese tema, pero poco a poco comencé a contestarle algunos mensajes. Sara siempre fue la más emocional y cariñosa de los tres, y aunque no había atacado a mi esposa directamente como Jack y Emily, tampoco los había detenido. Finalmente, hace una semana,
Sara me pidió una reunión. No sería solo entre nosotros dos, Jack y Emily también estarían presentes. Puse una condición muy clara: antes de cualquier cosa, debían disculparse con mi esposa. Sin eso, no habría reconciliación. Sorprendentemente, aceptaron. Mi esposa sugirió que la reunión se hiciera en un lugar público, para que, si las cosas se complicaban, pudiéramos irnos fácilmente. No quería repetir la tensión de tener que pedirles que se marcharan de nuestra casa. Me pareció una buena idea, así que acordamos encontrarnos en un restaurante. El día llegó, y los tres estaban allí. Jake, Emily y Sara se disculparon con mi esposa, y durante un buen rato todo fue civilizado. Nos contaron lo que había estado sucediendo en sus vidas, y fue un alivio que no mencionaran nada sobre su madre. Parecía que las cosas por fin volvían a la normalidad. Pero entonces, noté algo extraño. Emily le hacía señas a Sara con los ojos, como si quisiera que dijera algo. Sara la ignoró al principio, pero luego Jack le dio un codazo tan evidente que hasta mi esposa lo notó. Ella, siempre inteligente, preguntó directamente: ¿qué está pasando? El ambiente se volvió incómodo al instante. Sara titubeó, pero Emily, siendo la más directa, rompió el silencio. Papá, esperábamos obtener algo de ayuda financiera de tu parte. Sabemos que fue un error pedirte que fueras el cuidador de mamá, pero financieramente, realmente necesitamos tu ayuda. No podemos seguir cuidando de mamá sin una enfermera a tiempo completo, y no podemos pagarla. Y ahí estaba. Todo lo que habían dicho antes, las disculpas, el aparente cambio de actitud, era solo una fachada. No se trataba de reconciliación, sino de dinero. Lo entendí de inmediato. Desde que corté el contacto con ellos, ya no estaba aportando financieramente a su madre, y ahora estaban sufriendo las consecuencias. Su disculpa no era genuina, solo querían dinero. Les dije lo más claro posible: lo siento, pero no puedo prestarles más dinero. No soy un multimillonario. Tengo un trabajo normal y muchas responsabilidades que atender. Aún estaba pagando los préstamos universitarios de Jack y Emily, algo que parece que habían olvidado por completo. Jake estalló. Dijo que si no iba a dar mi tiempo para cuidar de su madre, lo mínimo que debería hacer era pagar los gastos de la enfermera. Sentí un nudo en el estómago, pero no iba a retroceder. Reiteré mi postura, lo que desató una acalorada discusión entre Jack y yo. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Debería haber actuado de otra manera? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios y recuerden suscribirse al canal para no perderse la siguiente parte. Parte 4. Las repercusiones de mis decisiones. La conversación en el restaurante se tornó tensa rápidamente. Emily, con una calma que parecía superficial, me lanzó una pregunta que resonó en el aire: papá, te comprometiste a ayudar económicamente y antes solías prestarnos dinero. ¿Qué ha cambiado ahora? Con la misma serenidad, le respondí: primero, nunca me comprometí a ayudar de manera permanente. Dije que contribuiría cuando pudiera, pero ahora no creo que eso sea viable. No pueden sentirse con derecho a recibir dinero, ¿verdad? La atmósfera se volvió pesada, y el silencio que siguió estaba impregnado de amargura. Reiteré, con firmeza, que mis obligaciones hacia su madre habían terminado, y que ahora debía cuidar de mi nueva familia. Nadie dijo nada. Pedí la cuenta, pagué, y nos marchamos. No hubo despedidas, solo los vi sentados, absortos en sus teléfonos, como si nada de lo que había sucedido realmente importara. El trayecto de regreso a casa fue silencioso. Mi esposa y yo éramos conscientes de que había tomado la decisión correcta, aunque el dolor de ver a mis hijos en esa situación me pesaba en el pecho.
Entendía lo que estaban pasando, nadie quiere ver a sus padres sufrir. Pero la realidad era que ya no podía ayudar más. En los días posteriores, he estado reflexionando mucho sobre lo que sucedió, en parte gracias a los comentarios que he recibido de amigos y familiares. Muchos señalaron algo que ha estado rondando en mi mente: he consentido demasiado a mis hijos, y quizás esa sea la raíz de su comportamiento. No es fácil admitirlo. Después de analizar las cosas, creo que tienen razón. Un claro ejemplo de mi sobreprotección es haberme hecho cargo de los préstamos estudiantiles de Jake y Emily, una responsabilidad que debería haber sido solo de ellos. Al final del día, ya son adultos, y he asumido cargas que no deberían haber sido mías, lo que ha contribuido a esta dinámica tóxica en la que se sienten con derecho a más de lo que puedo ofrecer. Por eso he tomado una decisión: no seguiré pagando esos préstamos. Sé que esto no les gustará, pero creo que es hora de que aprendan a valerse por sí mismos. No tengo paciencia ni energía para seguir lidiando con sus exigencias, especialmente cuando cualquier límite que intento establecer lo ven como una ofensa personal. Al final del día, si creen que pueden cortarme de sus vidas solo porque ya no les doy dinero, tal vez sea el momento de que vean lo que es enfrentarse a la vida sin ningún tipo de apoyo de mi parte. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no me hablen nunca más. Bueno, eso ya está sucediendo. No tengo prácticamente comunicación con ellos, más allá de algunos mensajes ocasionales de Sara. Y sinceramente, no sé si eso va a cambiar. No quiero seguir apoyándolos económicamente mientras me atacan por no ser el padre ideal que ellos esperan que sea. Pronto, llamaré a Jack y Emily para informarles que serán ellos quienes paguen sus propios préstamos a partir de ahora. No anticipo una reacción positiva, pero eso es algo con lo que estoy dispuesto a lidiar. Recientemente, hablé con Emily y Jack sobre mi decisión de dejar de pagar sus préstamos. Como esperaba, la conversación fue difícil. Les dejé claro que no asumiría más sus deudas y que, si querían una relación genuina conmigo, estarían libres de hacerlo. Pero también les advertí que, si no estaban interesados en eso, no habría problema. Si cortaban la relación por esta razón, solo demostrarían que me veían como un padre que solo está ahí por el dinero, y no por la relación que podríamos tener. Emily lo tomó un poco mejor que Jake, aunque no por mucho. Al menos no colgó la llamada, pero me rogó que no dejara de ayudarla porque no tenía los medios para cubrir esa deuda tan grande. Aunque entendía su situación, me mantuve firme en mi decisión. Sé que es difícil para ellos, pero ya no puedo seguir cubriendo sus responsabilidades financieras. Jake, en cambio, no lo tomó nada bien. Gritó, claramente molesto, y luego cortó la llamada, lleno de furia. No me sorprendió su reacción, pero sigue siendo doloroso ver cómo responden cuando intento establecer límites. No espero que ninguno de los dos se comunique conmigo pronto. Si este es el camino que debemos recorrer, entonces ya he hecho las paces con ello. Mi vida ha cambiado, y no puedo seguir siendo ese padre que siempre resuelve todo a base de dinero. Después de casi un año sin noticias, decidí hacer esta publicación para conmemorar una especie de aniversario de esta situación. Para empezar, no he tenido contacto con Emily ni con Jake desde nuestra última conversación. La razón con Emily es clara: ella sabe que no la ayudaré con su préstamo estudiantil, y por lo tanto no se ha molestado en contactarme para intentar convencerme. Creo que entiende perfectamente que no cambiaré de idea. Jake, por su parte, también lo sabe. Sin embargo, ha estado hablando mal de mí a mis espaldas. Según lo que he oído, él es quien guarda más rencor y resentimiento hacia mí.
En cuanto a Sara, las cosas han sido algo diferentes. Hemos hablado algunas veces, pero nuestra relación sigue siendo bastante distante. Ella es la única que me cuenta algo sobre lo que está pasando con sus hermanos, aunque no demasiado. Nuestra comunicación es cordial, sin entrar en temas personales profundos. Sobre mi exesposa, me enteré a través de Sara que finalmente han decidido ponerla en una residencia. Parece ser la opción más barata y conveniente para todos, ya que ninguno de ellos quiere asumir la responsabilidad completa de cuidarla ni tienen el dinero para pagar a alguien que lo haga en su casa. Es una solución práctica, aunque, siendo sincero, es bastante triste para ella. No es una actualización que me haga particularmente feliz. No es como si mis hijos finalmente hubieran visto las cosas desde mi perspectiva o me hubieran pedido disculpas. No ha habido ningún tipo de reconciliación ni entendimiento. Simplemente las cosas son como son, y he aceptado que este es el camino que han tomado nuestras vidas. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Crees que tomé las decisiones correctas?